Hola, mis corazones mágicos de luz, ¿cómo están? Espero que muy bien, como trato de estar yo para darles estas clases a cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir con la clase que habíamos dejado. Voy a correr mi termo porque estaba tomando mate. Como buena porteña que soy, no podemos dejar el mate. Y vamos a hablar de la psicología junguiana. En el tarot de Crowley y en el tarot de Telema. Se podría relacionar el mago con el arquetipo del yo o el sí mismo. Representa la totalidad y la integración de todos los aspectos de la personalidad. Al estudiar el arcano mayor, el mago, desde la perspectiva psicológica profunda, nos invita a qué? A explorar nuestro potencial interior, reconocer nuestros recursos latentes, comprender cómo podemos utilizar conscientemente nuestros dones. No se olviden de suscribirse, dejarme un like y responder las preguntitas que le voy a dejar por separado en este video, como así también les dejo mi teléfono, que es 11 40 55 99 55, si quieren ingresar al grupo de WhatsApp, que es únicamente para mis alumnos. Bueno, continúo. El misticismo, estudio de la mística y lo esotérico, es la experiencia humana. El arcano mayor, el mago, en el contexto del misticismo y el estudio de lo esotérico dentro del tarot de Tot, es una representación fascinante de los principios místicos, esotéricos. Es una carta que es totalmente maravillosa para todos, el tarot del mago, con sus principios místicos, esotéricos que influyen en la experiencia humana. El mago simboliza la conexión entre lo divino y lo humano. Representa la capacidad humana de canalizar energías superiores hacia la manifestación terrenal en el ámbito del misticismo y lo esotérico. Este arcano nos insta a explorar la naturaleza de nuestra conexión con lo trascendental, a comprender los principios espirituales y a utilizar conscientemente estos conocimientos en nuestra vida diaria. Desde una perspectiva mística, el mago es un mediador entre los reinos celestiales y terrenales. Representa el acceso a conocimiento y habilidades más allá de lo convencional, como la alquimia, que la veremos dentro de unos años, si Dios lo quiere así, espiritual, la transmutación interior y la comprensión de los secretos universales. Este arcano nos desafía a explorar el potencial infinito de nuestra mente y espíritu, invitándonos a desarrollar una conexión más profunda con lo divino a través de la práctica de la meditación, la contemplación y la canalización de energías cósmicas, que eso también lo vamos a ver. Nos anima a reconocer que somos co-creadores de nuestra realidad y que tenemos la capacidad de influir en ella a través de la sabiduría mística y espiritual. En un resumen, en el estudio de lo místico y lo esotérico, el arcano mayor, el mago, nos insta a profundizar la conexión entre lo divino y lo humano, a comprender y utilizar sabiamente los principios espirituales para expandir nuestra conciencia y buscar trascendencia.
nos recuerda que la verdadera magia y el conocimiento profundo residen dentro de nosotros, listos para ser descubiertos y utilizados en nuestro viaje espiritual. Por supuesto, voy a explicar el significado del arcano mayor, el mago, tanto en posición derecha como en posición invertida. El mago al derecho, ¿qué me van a decir? Cuando el mago aparece en posición derecha, simboliza el potencial creativo, la habilidad para manifestar nuestras intenciones, el dominio de nuestras capacidades. Empresas bien encaminadas, representa un momento de poder personal, oportunidades, capacidad de tomar acción. Esta carta nos invita a reconocer y a utilizar nuestros talentos únicos, a ser proactivos y a canalizar nuestra energía. Es voluntad también la energía, pero de manera efectiva para lograr nuestros objetivos. El mago es muy inteligente, es sabio. Puede ser un médico también el mago. Puede representar a un hombre muy inteligente o a una mujer inteligente. Al derecho. Si la posición del mago está al revés, nos puede estar diciendo que hay un mago negro también. El mago nos recuerda que tenemos el poder de influir nuestra realidad y que nuestras acciones y habilidades pueden ser efectivas para manifestar cambios positivos en nuestra vida. Es un recordatorio para recordar nuestro beneficio propio y de los demás. El mago invertido son empresas mal encaminadas, que le va a ir mal. Cuando el mago aparece invertido puede indicar obstáculos en el desarrollo personal, falta de dirección o dificultades para utilizar nuestras habilidades. Puede ser engañoso. Puede señalar un periodo de confusión, falta de claridad en los objetivos o la incapacidad para manifestar nuestras intenciones. En esta posición el mago nos advierte sobre la necesidad de examinar más profundamente nuestras habilidades y recursos, así como identificar qué obstáculos pueden estar impidiendo nuestro progreso. Puede ser un llamado a la autorreflexión, a conectar con nuestra fuerza interior, a superar cualquier bloqueo que esté limitando nuestra potencialidad. El mago en posición invertida, en resumen, la posición derecha representa el poder, la habilidad, el potencial creativo, empresas bien encaminadas, mientras que en posición invertida puede enseñar obstáculos, bloqueos, mentiroso, engañador. Requieren atención y superación para poder avanzar en nuestro crecimiento personal y espiritual. También puede ser un mago negro. Puede haber muchas cosas muy oscuras en el mago al revés. Este muchachito que tenemos ahí puede ser bastante bravito. Y les voy a dar una frase muy bella que encontré para ustedes, para el mago. ¿Ves cómo fluctúan en el aire estos objetos? Lo hacen porque yo lo he querido. Ejerzo un control total sobre mi mundo. Entonces, las imágenes de esta carta es una inspiración renacentista. Narran la historia que tienes que interpretar tú mismo. Trata de escuchar la voz de los personajes que hay representados en ellas para que te guíen en sus significados. Por eso te dije lo de la velita. De esta forma conseguirás sabiduría del mensaje que transmiten. De cualquier manera, las siguientes instrucciones te proporcionarán también unas pautas
para poder ayudar a interpretar todas las demás cartas que se han escrito, como los personajes que aparecen representando en ellas se hacen directamente a ti. Por eso te digo que ves cómo fluctúan en el aire los objetos, lo hacen porque yo lo he querido. Ejerzo un control total sobre mí mismo. Y la pregunta va a ser 3 preguntas. Al derecho, al revés, que significa siempre respondiéndolas por separado, y también, mis amores, la frase que yo les acabo de dar sobre el mago, para que ustedes la incluyan en ustedes mismos. Y no se olviden de poner una velita y empezar a ingresar en soledad dentro del mago, como que él los estuviera llamando. Imprímanla en grande, pónganle una cartulina y atrás anoten todo lo que ustedes quieran de lo que les fui enseñando en la clase de hoy. Sé que a veces parece un poco complicado, pero empezamos primero con un tarot de Rider sencillo. Hace ya 4 años, después de uno más corto. Después seguimos con el tarot de Marsellés. Y seguimos también con el tarot de ángeles. Después con el tarot egipcio, con el tarot de las hadas. Hay tantos tarot, con el tarot de Da Vinci, con el tarot de Jung, también con las runas vikingas, con numerología en la parte más. Ahora empezamos también con un curso de sueños y otro que empezó de astrología. Cada vez vamos teniendo un conocimiento mucho más superior, que no es para todos, es para algunos nada más. Entonces, mis amores, los que puedan, aprovechen esto, porque es una joya que me ha costado mucho tiempo escribirla y hacer una carta más reducida de lo que tengo yo escrito del mago, porque tiene como un tomo de un libro lo que escribí para ustedes. Bueno, mis amores, un beso enorme y nos vemos en la siguiente clase, que vamos a hablar sobre la señora sacerdotisa. Un beso enorme para todos y que tengan un lindo mes de febrero. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Y no se olviden que siempre que quieran algo, corran por ello.